Muy buenas tardes a todos. Estamos en un coloquio en el cual se va a presentar sobre dos argumentaciones, la evolucionista y la creacionista. Pero antes de hacerlo, vamos a presentar a las personas que ahora nos acompañan. Soy Rubí y estudio en la secundaria. Mi nombre es Víctor Álvarez, estudié ingeniería y algunos posgrados en el extranjero y pues creo ser muy buen amigo de Eric y los seminaristas congoleses que están aquí en México y que tengo la fortuna de haber conocido. Soy Rainer Álvarez y estoy en primer semestre de preparatoria. Soy Michel Chinyama Makole del Congo. Soy filósofo y Je m'appelle Victor, je suis de la République démocratique du Congo. Je suis en train d'étudier l'espagnol pour en parler bien. Je me nomme Tarsis. Pour ce moment, je parle un peu français. Moi, je suis Emmanuel et en passant, je vous présente à mes collègues d'équipe, Joël Ilunga, du 3e cours de teología. Estudia con nosotros teología, Joël. Y Eric, que está detrás de la cámara. Creo que sí va a salir. Aquí los temas que nos interesan. Primero, ¿por qué están los muchachos de secundaria? Porque en la parroquia La Santa Cruz de la Herradura, donde yo doy catecismo, me llegó un día una niña con una pregunta. En la escuela estudiamos la teoría de la evolución de Darwin, pero ¿por qué la Biblia dice que Dios creó todo y especialmente al ser humano, a Adán y a Eva? Entonces, como tienen interés estos niños también, los pedimos que nos acompañen. Muy bien, el tema que nos interesa hoy es el del creacionismo. Todo parte de una creación, es Dios quien creó el mundo y se sabe bien si nos remitimos al libro del Génesis. Pero ya en 1859, Charles Darwin, que hizo un viaje de casi 5 años para buscar a conocer por qué los seres humanos se multiplican, porque hay pastores en su tierra que han tratando de encontrar a unas especies casi nuevas provenientes de una mezcla. Entonces se interesó mucho por el asunto y en 58 del año 1800 publicó el libro sobre la evolución de las especies. Pero en este libro no mencionó nada sobre el ser humano y al final del libro dijo que pedía a cualquier cristiano que sus teorías no afectara a su fe. Entonces no hay contradicción entre fe y razón. Pero hablando con unos que son de la postura del creacionismo, nos dicen que si todo se organiza por sí solo, no hay necesidad de que exista Dios. Por ejemplo, una frase célebre de Karl Popper que dice: la vida viene de la no vida, la mente viene de la vida y la vida o el hombre viene del animal que vive. Entonces, si todo se organiza por sí solo, ¿por qué hay existencia? Hace poco falleció un científico del nombre Stephen Hawking que decía también que el mundo nació por necesidad propia. Entonces, no hay necesidad de que exista un Dios. Pero si regresamos a la religión, creemos en un Dios creador. Este Dios que es creador de todo, lo hizo todo bien. Entonces, primero hay creación y luego evolución de las especies. Pero antes de llegar a este asunto, queremos con Joel saber qué se entiende por selección natural. Ya antes nos estaba explicando o promulgó ciertas leyes un autor que se llama Mendel, que le llaman también el padre de la teoría de la herencia, hereditario, o sea, cómo se transmite tal carácter, tal comportamiento
o tal color, por ejemplo, para ser más concreto. O sea, por ejemplo, ponemos un ejemplo más concreto. ¿Cómo es posible en una familia de padres que haya tal niño de tal color, de tal cabello, por ejemplo, o de tal piel, color de piel en concreto? Y entonces Mendel hace sus experiencias a partir de semillas, y era un monje. Desde esas combinaciones de semillas se da cuenta de que hay cierta lógica cuando se combinan ciertas plantas o ciertas semillas, y cómo va sucediendo estas combinaciones. De ahí va a hablar de leyes. Por ejemplo, hay una primera ley que estipula o que dice que si combinan caracteres puras, lo que va a salir de ahí sería híbrido. Lo voy a explicar de manera concreta y más simple. Por ejemplo, si combinas un carácter que se exprima siempre a partir de dos alelos, un carácter se exprime a partir de dos alelos. ¿Qué quiere decir eso? Para que nosotros veamos que hay tal color, nosotros veamos tal manifestación, eso es el resultado de dos alelos. Alelos son como una especie de cositas que en sí tiene toda la información. Y es esa información que una vez, en el caso de combinación, en el caso de fecundación, cuando se trata, por ejemplo, de los seres humanos, estas combinaciones nos da lo que vemos. Si, por ejemplo, el padre era alto y la mamá era chaparrita, muy bien, entonces los hijos, ¿cómo van a ser? Todos, pues, de talla mediana, por ejemplo. ¿Cómo se explica esta talla? Perfecto, porque el padre era así y la mamá era así, por eso hay tal carácter. Y como sale mediana, una niña o es un niño mediano, eso se llama híbrido, porque ya no refleja directamente el carácter de papá ni tampoco de la mamá, por ejemplo, para dar un ejemplo. O también se puede comprender mejor en el caso, por ejemplo, de la sangre. Nosotros hablan de grupos sanguíneos, ¿no? O sea, sanguíneos. Por ejemplo, es de grupo A, el otro es de grupo B, eso se entiende, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Porque fulanito es de grupo A y el otro es de grupo B, el otro es de grupo A, B y el otro es de grupo O. ¿Qué es eso? ¿Cómo se explica todo eso? Como por ejemplo en una familia de un papá de grupo A, de una mamá de grupo B, y de repente el niño o el hijo sale de grupo O. Podemos decir, no es mi hijo. ¿Cómo es posible si yo soy de A, mi mamá es de B y el hijo o la niña sale de O? ¿Cómo explicar eso? Muy bien. Se entiende. No es un misterio, se entiende. Y se entiende mejor. Un carácter, como les decía, se explica o se manifiesta a partir de dos alelos. Esos caracteres pueden ser dominantes o recesivos. Si es dominante, como el término lo dice, o sea, basta con que esté uno, se manifiesta. ¿Me explico? Si es recesivo, si yo soy altote y el otro es más chaparrito, pues si nos ponemos en una fila, ¿quién van a ver? Yo, el otro no lo van a ver, por lo tanto van a decir, ahí está tal fulanito, pero no ven la otra persona. ¿Me explico? Entre los caracteres pasa lo mismo. Hay los que son dominantes, se manifiestan necesariamente, y otros no. En el caso de grupo, por ejemplo, de sangre, la A, por ejemplo, es dominante. La B también es dominante. Pero la O, recesivo. Por lo tanto, por ejemplo, podemos decir, tenemos aquí un vaso, y ese vaso lo llenamos de un negro, ¿sí? Y entonces vamos a añadir otro líquido. Y el líquido le ponemos, por ejemplo, eso es de 1 litro, por ejemplo, y ponemos el 50% de otro medio litro. O sea, esto se va a notar porque es de 1 litro
a pesar de que es medio, pero es dominante porque es mucho, por ejemplo, para hablar en la materia de cantidad, pero eso quizás no nos sirve mucho. Para entenderlo mejor, podemos dar el ejemplo. Si se escribe la A y luego se escribe la O ahí chiquitito, por ejemplo, para decir el otro es recesivo, la A es dominante. Nosotros al ver, lo que vamos a ver primero es la A, necesariamente. La O, después, aquí hay una O, perfecto. En contra, le decía, si papá es de A y la mamá es de B, tenemos una A, una pequeña O por aquí, y del otro lado tenemos una B grande porque es dominante y la O chiquito. Me explico hasta ahí. Y entonces, para que nosotros veamos un carácter que la O se manifieste, es necesario que quitemos la A, por ejemplo, para que veamos la O, porque la O es chiquito. Como es chiquito, ante algo muy grande, pues no se ve, no se nota, pero ahí está presente. ¿Me explico hasta ahí? O sea, ahí está presente, pero, o sea, nada más para explicar un poquito eso, pues son de carácter, transmisión, y lo recesivo y lo dominante. Ahora, preguntaba Emanuel acerca de la selección natural. Muy bien. La selección natural, ¿qué podemos entender por la selección natural? Es una teoría que pues la promueve o la defiende autores como Darwin, por ejemplo, que habla acerca de esa selección que podemos entender. La selección natural, les explicaba, la transmisión de caracteres, lo recesivo, lo dominante, lo que ocurre después. Esos caracteres que se transmiten después de un tiempo, yo recibí ciertos caracteres de mi papá, otro lado de mi mamá, y esos forman un paquete que es mío, original, ya no es de mi papá nada más, ni de mi mamá, sino de los dos. Y esas combinaciones que se hacen me hace un individuo, diríamos, único. Ya no vamos a ser dos de la misma forma, por eso incluso en el universo no podemos encontrar dos personas idénticas, es imposible, por esas combinaciones que se hacen al azar. Ahora, en el universo los autores han intentado explicar cómo es posible que hemos ido evolucionando, cómo es posible, cómo explicar la disparición de ciertos animalitos, por ejemplo, plantas, o de ciertos seres humanos, o cómo nosotros hemos ido evolucionando. Hablan de la selección natural. ¿Qué quiere decir eso? O sea, con el paso del tiempo, el hombre, los animales o las especies, cuando van evolucionando, cuando van naciendo, cuando vienen nuevos caracteres, y entonces sobreviven los que pueden. Y entonces los que pueden sobreviven, ¿por qué? Porque tienen cierta potencia, podemos decir, porque lucharon, porque así es la cosa, y lo dicen natural, porque de forma natural ellos sí sobreviven. Entonces, los demás no sobrevivieron por el ambiente, por ejemplo, el sol, por ciertas razones. Entonces, dice selección natural, por así, sobreviven los más fuertes. O sea, como para hacer... Muy bien. Todo parte con Linneo, que es sueco. Él dice que hay un sumo hacedor de todo. Entonces, es científico, pero no piensa en una evolución así estricta como la plantea Darwin, sino que se da cuenta de que los seres humanos han sido, bueno, no solo seres humanos, sino las especies, han sido hechas, creadas por un sumo hacedor. No menciona el nombre de Dios, pero pensamos que es Dios. Entonces, desde el origen así son, entonces no cambian. Lo que puede cambiar es el organismo, nada más. Y es aquel que hizo la clasificación de las especies con su sistema Nature. Ya después, cuando se empezaron a descubrir los nuevos continentes, la gente se dio cuenta de que con las nuevas comidas cambiaba la estructura física de la persona, pero no era esencial. Entonces, Lamarck llegó con su teoría para decir
el ser humano o cualquier tipo de animal se adapta en su entorno social, en su entorno cultural, y pone un ejemplo de las jirafas diciendo que su ancestro común no tenía un cuello largo como los tienen ahora, porque a fuerza de no tener hierba por la glaciación, buscaban la hierba que estaba arriba o encima de las plantas, y a fuerza de alcanzarla se les estaba alargando el cuello, y entonces este comportamiento se quedó así hereditario. Por eso las jirafas actuales tienen un cuello largo, pero hubo así como una contradicción para decir: si yo hago deporte por mi cuenta, tengo six packs y entonces un pecho ahí cuadrado, si tengo hijos, ellos no van a tener de por sí estas condiciones. Entonces es ahí donde falló su teoría, y llega Darwin para decir que, como acaba de mencionar Joel, con la herencia son 23 pares de cromosomas. Entonces a veces hay errores que se reproduzcan en esto. Estos errores son los que cambian en la especie. Entonces no hay de forma concreta que de un ser humano salga un chango o un perro como se pensaba antes. Por eso la genealogía de las especies, según Darwin, viene de un ancestro común, que sería como una planta. Para llegar a la planta podemos ver hay frutas, hay hojas, pero el tronco sería como el ancestro de todo. Y con esto vamos a plantear ahora la cuestión religiosa. Dios es el hacedor de todo, es el creador de todo. Ya una vez hechas las cosas, empezaron a evolucionar. No sé ahora en el público si tienen alguna participación, alguna pregunta, alguna duda. J'ai une question. Pourquoi, dans la famille, exemple, maman donne l'enfant, et l'enfant ne ressemble pas ni papa, ni la maman, ni quelqu'un de la famille. Pour répondre peut-être à la dite question, je dirais que le problème de caractère n'est pas lié au gène, si je peux le dire. Le problème, par exemple, des comportements d'un enfant n'est pas lié à ce qui est héréditaire. Qu'est-ce qui est héréditaire? Ce qui est héréditaire, c'est ce qui est ou ce qui vient, par exemple, nous pouvons illustrer cela par des chromosomes, par exemple, et par une relation que nous appelons en biologie croissement. Mais le problème des caractères, ce n'est pas un problème héréditaire. Donc c'est l'enfant est né bon dans cette hérédité, mais le caractère, il vient le trouver dans la société. Para completar lo que nos acaba de decir nuestro compañero Michel a la pregunta de Tarsis, una cosa es lo biológico, la otra cosa es lo moral, lo ético. ¿Me explico? O sea, no se transmite lo moral, sí se transmite en cuestión de la educación, pero ahí interviene un elemento que es la voluntad, interviene un elemento que es la conciencia de la persona, que no tiene que ver con el padre o con la mamá, porque la mamá puede ser buena, así como la mamá de San Agustín antes que se convirtiera, era tan buena, San Agustín muy atrevido en su mundo, pero eso no explica que pues San Agustín tenía que ser necesariamente como su mamá al principio. Bueno, sabemos que se convirtió después. Y entonces ahí está la cuestión, ¿eh? No confundamos las cosas, lo biológico y lo moral, ¿cierto? Hay teorías que se explican nuestro comportamiento a partir de nuestros nervios, por ejemplo, que ahí se puede explicar por qué fulanito actuó de esta forma, y hay toda una serie de explicación, pues es una tendencia, pero aquí estamos hablando de algo, como le decía, biológico. Sí.
precisamente yo quería agregar algo en el sentido de él, de lo que dijo Joel, a la pregunta. Hay dos líneas, una cosa lo que releva de los genes y hacen una especie como de tronco, de rasgos del carácter de una persona, que no tiene que ser igual que del papá o de la mamá o una mezcla de los dos, ¿no? Es una línea, un tronco. Y aparte hay lo que viene del contexto social, y en eso del contexto social está incluida, por ejemplo, la familia. Entonces ya donde el niño crece adquiere rasgos de carácter distintos, trae ya una carga genética, cosa que se engloba, se completa, se cambia, se modifica con el ejercicio social, que puede ser dentro de una familia. Bueno, aquí hay un ejemplo en carne viva. Mi padre es bastante calmado, sabe resolver los problemas sin necesidad de recurrir a una cosa grande como la violencia, por ejemplo. Mi mamá, pues, suele ser como yo, pero no es completamente así. Es el otro lado de la luna. Es básicamente... no sé cómo describirlo. Pero bueno, el punto es que yo salí diferente a los dos. Me gusta diferente tipo de música, me gusta ver diferente las cosas. Yo busco la otra parte de lo que ellos ven. Y eso no se formó por culpa de... bueno, en parte se formó por culpa de la mezcla de genes. Pero también se formó por la forma de crianza, por las enseñanzas que ellos me dieron, por las enseñanzas que la escuela me dio. Notre point de vue, nous avons voulu ajouter quelque chose sur ce que les autres venaient de dire. Nous pensons qu'on ne peut pas parler de l'évolution sans la création, bien sûr. Pourquoi, si nous nous référons à la philosophie pharaonique, où on nous laisse voir que tout commence de quelque chose, ce qui est contre de la Bible, où la création dans la Bible commence à partir de rien. C'est une création ex nihilo. À voir aussi dans les livres de Richard Bell, intitulé Pour une terre de 10 milliards d'hommes. Il nous laisse voir une théorie selon laquelle la transmission des gènes ne nécessite pas seulement qu'il y ait des parents. Il y a, pour lui, il opte pour un parent, un seul parent, c'est-à-dire les papas et les boulangers. Selon son exemple, les papas et les boulangers qui fabriquent le pain, alors la maman est comme un four où les boulangers doivent mettre le plateau de pain dans le four, pour dire que les papas transmet donc l'enfant à travers la maman. Et la maman fait grandir l'enfant. Pour dire qu'il n'y a qu'un seul parent. C'est le papa qui donne le tout. Aussi, quand est venu Darwin avec son livre intitulé De l'origine des espèces, paru en 1859, il nous laisse voir aussi que il adopte en soi la théorie de Jean-Baptiste de Lamarck, selon laquelle toutes les espèces vivantes au cours du temps sont provenues ou ont été formées à partir d'un seul parent, d'un seul ancêtre en soi. Pour nous dire simplement qu'il y a de la sélection de l'espèce, la sélection naturelle en soi. Alors, de notre point de vue, nous pouvons dire que les gènes en soi ou la transmission des gènes nécessite toujours un être ou un parent qui soit au début de toute chose. Et pour cela, nous pensons qu'il y a toujours
une cause. En soi, il n'y a pas de transmission de gènes sans cause. Et aussi, il y a de l'évolution. Par exemple, l'homme. On nous dit, selon l'évolution, l'homme était un singe. Petit à petit, il a commencé à évoluer jusqu'à devenir ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous apparaissons. Nous ne savons pas si, dans le futur, nous allons encore changer. Parce qu'il y a déjà des théories selon lesquelles dans le futur, l'homme va changer, l'univers va changer. Avec la technologie aujourd'hui, on ne sait pas. Parce qu'il y a aussi les effets de la nature qui entrent en jeu. Ce n'est pas seulement... Mi muy particular opinión en lo que se refiere a la parte de la creación y la parte de la evolución. O sea, lo que creo que el tema original es si Charles Darwin tiene sentido, tiene razón de ser, o lo que está escrito en la Biblia, que creo yo que son cosas un poco... ¿Qué pienso yo? Yo pienso que en algún momento, efectivamente, Jesucristo existió, pero no como un hijo de Dios. Existió como un profeta, como un sabio, pensador, que tuvo seguidores y que tenía fines de buena voluntad y que se hizo famoso en su medio y después por medio de una especie de efecto dominó y de olas se fue conociendo. Lo que sí es bien cierto es que si contamos el tiempo a partir de antes de Cristo y después de Cristo, quiere decir que fue algo importante. Sin embargo, volviendo al tema de la evolución y la selección natural, ¿qué pasa? Creo yo que la religión, lo voy a decir en frente de los seminaristas, la religión, que no la creencia en Dios, las religiones son un mal necesario. Y eso incluye a la religión católica, que es donde yo nací, y a todas las demás, musulmanes, tralala. Sin embargo, estoy consciente que es un mal necesario porque pienso yo que nosotros somos producto de una evolución. No podemos ser los únicos en el universo, nosotros los humanos. Hay muchas otras especies en el universo. Nosotros no estamos lejos de lo que son unos pajaritos. Por ejemplo, si analizamos nuestra estructura ósea, estos pajaritos, un perro, un gato, tienen prácticamente lo mismo que nosotros. Quiere decir que nacimos, como lo explicó antes Joel, por ejemplo, de una planta, ¿verdad?, que se fue desarrollando cromosomas, etcétera, etcétera, con ayuda del agua, se convirtieron en seres vivos y ahora tenemos diferentes categorías de seres vivos en otros lugares del universo, incluso seres vivos como nosotros conocemos la vida, porque puede haber seres vivos de otro tipo de vida. Entonces, regresando a nuestra sociedad, pienso yo también que el hecho de que Charles Darwin haya explicado la evolución natural no quita, como preguntaba Emanuel, ya no es necesario que exista la explicación de la Biblia. Sí, no, sí es necesario, claro que sí, porque, como decíamos, hay cosas que relevan de lo físico, de lo biológico, de la genética, y hay cosas que relevan de la sociedad. Por ejemplo, la reflexión de dónde venimos, a dónde vamos, qué hacemos, y para mucha gente es muy necesario tener un referente, un Dios, generar un Dios para estar tranquilo, porque hay muchísimas cosas que no se explican. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. En el tiempo en que Jesucristo existió, que a través de la Biblia se nos enseña que es el Hijo de Dios, ¿verdad? Cosa que yo no comparto, ¿verdad? Pero bueno, es lo que se nos enseña. Ha sido cuestionado, pero la misma ciencia que ha evolucionado también ha sido cuestionada mientras vamos desarrollándonos. Por ejemplo, ¿qué? Antes creíamos que la Tierra era plana y resulta que no, que es redonda. Después vinieron las leyes de Newton, la acción y la reacción, la inercia, y resulta que no, que ahora ya existe la teoría de la relatividad. Entonces también va evolucionando la ciencia. No solamente es una creencia en contra de una comprobación científica, creo yo.
Entonces, por ello creo yo que la fe no está peleada, y no necesariamente la fe en Dios, no, la fe en la humanidad, por ejemplo, la fe en creer, la fe en el bien, la fe en pensar y hacer buenas cosas, o por ejemplo ser pastores. Yo admiro y aprecio a las personas que se dedican a esto, porque sé que hacen un aporte rico a gente que lo necesita a veces. Yo pienso distinto, pero eso no quita que su labor sea valiosa. Yo que crecí en el medio católico también exploré otras religiones, por ejemplo la musulmana, por ejemplo los indios, ¿verdad?, que creen en otro tipo de dioses, y esos me llegaron mucho al corazón. Entonces considero yo que son visiones que se suman. Me gustaría dejarlo de esa manera, que se enriquecen, que se complementan para que el ser humano... Sinceramente, en este universo no todo el mundo comparte la misma opinión. La ciencia dice una cosa, la religión otra cosa. Justamente desde el punto de vista de la religión, yo hablo desde el punto de la religión católica, nosotros creemos que el ser humano no solamente es un resultado de una combinación química, biológica, de materias, como si fuera una planta, por ejemplo, o como un árbol, planta, árbol, esa misma cosa, como si fuera un pajarito, por ejemplo. Nosotros creemos, justamente es el plus que nosotros tenemos, es que el ser humano está abierto a la trascendencia. Esta trascendencia es lo que nos permite entrar en contacto con Dios. O sea, no podemos reducirnos nosotros como cristianos a un perro, por ejemplo. Nosotros, de hecho, decimos científicamente hablando también que el ser humano es el animal razonable, un animal que piensa, lo que no podría ser quizás un perro, por ejemplo. En cuanto a la explicación del universo, sí, nosotros creemos en este Dios que creó todo, pero no negamos la evolución, que quede claro hasta ahí. O sea, nosotros creemos que el universo no existe a partir de una materia informe, como lo dirán los filósofos, de algo ya preexistente y que empieza a evolucionar. Nosotros como creyentes también podemos hacer la pregunta a la ciencia. Si el universo ha evolucionado a partir de algo, ¿y ese algo de dónde viene? Por ejemplo, ese algo de dónde viene. Nosotros como cristianos podemos decir, bueno, la materia informe o el origen lo creó Dios. Dios creó lo que existe. En parlant de la question de l'évolution, l'homme est aliéné à cette évolution. Parce que si aujourd'hui Charles Darwin, si, et avec les panthéologues anglais, s'ils ont fait une étude par exemple sur l'évolution de l'homme, c'est parce qu'ils ont compris que cette espèce vivante ou cette personne humaine se transforme. Donc chez l'homme, il y a une transformation et cette transformation d'une part ne dépend pas de l'être suprême ou des dieux. Donc c'est une évolution qui est naturelle, c'est-à-dire que l'homme a une nature et cette nature de l'homme lui permet à faire quoi? À se transformer. C'est important cela. Et je voudrais ajouter quelque chose peut-être un peu polémique, mais c'est pour la réflexion. Je vais le dire en español. Hablamos de la diferencia entre la cuestión natural y la cuestión social. La cuestión natural que tiene que ver con genes, con evolución, con selección natural, con la selección de las especies, y la cuestión social que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con las costumbres, que tiene que ver con el medio donde se nace. Incluso las religiones se cultivan en donde nació uno. Yo nací en la religión católica, pero hay miles de otras. Entonces, incluso la religión releva de la cuestión social.
Y ahí va la cuestión polémica para la reflexión. Ahorita que me están haciendo hacer este ejercicio mental, no se me ocurre, creo yo, que la naturaleza de los seres vivos tiene que ver con la evolución, lo mismo que la naturaleza de las piedras, del universo, de los planetas, del éter, de la vida en otros lugares, confines del universo, la vida como la conocemos, como no la conocemos. Eso es, hasta ahí estoy hablando de la naturaleza. Y la creencia en Dios releva de la sociedad. Ese lo generamos nosotros, las sociedades del ser humano. A Dios no lo inventaron los pajaritos o los perritos, lo inventamos nosotros. Nosotros escribimos y dijimos por ahí que existe un Dios. Nosotros somos los que lo pregonamos, ¿verdad? Y entonces creo yo que se generó, no creo yo, si lo he escuchado de otras personas, como la necesidad de acogerse a todo lo desconocido que son una, no voy a decir inmensidad, una infinidad de cosas del universo que el humano que es racional, no conoce. Tenemos conciencia de que hay un universo que no conocemos. Luego entonces, pues fabricamos un Dios para acogernos a todo eso que no conocemos. Entonces esa es la cuestión que pongo en la mesa, que puede ser polémica, que tal vez la existencia de Dios y luego la generación de las religiones es una cuestión que releva de la sociedad y no de la naturaleza y de la evolución. Gracias. Para acabar, muchas gracias a Víctor por su aportación. Lo que mencionó ya lo tiene un autor, Edgar Morin, que dice que las ideas, en su libro que se llama de hecho así, las ideas somos nosotros quienes las hacemos y estas ideas nos dominan. Por ejemplo, la idea de Dios. Como es religión, el ser humano se quiere atar a algo siempre. Y Fraser en su libro dice que la religión nace de la magia. El hombre quiere someter todo a su dominio, a su voluntad. Pero llegó en un cierto momento que la naturaleza ya no obedecía al ser humano. Entonces el ser humano tenía que suplicar a esta misma naturaleza. Entonces magia es manipular, es dominar. Religión es suplicar. Por eso rezar, orar es suplicar. Bueno, es su punto de vista como sociólogo. Pero Karl Rahner dice él que somos seres humanos, por lo tanto somos oyentes de la palabra. Dios es aquel que habla siempre. Entonces, San Agustín antes decía, nos hiciste Señor para ti y no podemos descansar hasta que te encontremos a ti. El ser humano puede tener todo lo que tenga, puede pensar cualquier cosa que quiera, pero siempre ha de tener en él un deseo de Dios que le abre a la trascendencia. De ahí nace la voluntad, que es la voluntad, y la caridad, si podemos decir así. Bueno, muchas gracias por la aportación de cualquiera. Como decía el Papa Juan Pablo II en Fides et Ratios, la ciencia y la razón no se tienen que contradecir, sino que parecen las alas de un ave que eleva al ser humano al conocimiento de la verdad. Con esto acabaremos. Muchas gracias. Un aplauso.